Ok, muy bien. Pues mira, vamos a empezar con este problema. Voy a intentar hacer un video por problema, intentando explicar lo más básico para que no tengas ninguna duda. Ok. Entonces, pues este circuito que te proporciona una resistencia R, supongo que es de algún examen porque esta variable cambia. Nos dice que es de 70 ohms, ¿ok? Y nos pide calcular la corriente I1 e I2. Aquí ya nos muestra I1 e I2 de las mallas. Y pues en las fotos que me mandaste, incluso pues ya aparece la respuesta. Como quiera, pues vamos a resolverlo. Vamos a aterrizar completamente cómo se resuelve paso a paso el método de mallas. Y para que tú puedas identificar cómo sería más fácil resolver un circuito, porque cualquier circuito se puede resolver ya sea por mallas o por nodos. Entonces, de esta forma, pues tú ya puedes ver, hay algunos circuitos que son más fáciles resolverlos por mallas, hay otros que son más fáciles resolverlos por nodos. Tú, conforme vayas, pues resolviendo circuitos e identificando sus nodos y mallas, vas a poder saber cuáles son más fáciles de resolver. En este caso, las variables que van a existir, pues van a ser dos de las mallas, siendo I1 e I2. ¿Cómo podemos identificar una malla? Pues una malla son superficies cerradas y donde iniciamos en un punto. Por ejemplo, en este caso vamos a iniciar en el nodo que está entre la parte positiva de la fuente y la resistencia de 70 ohms, perdón. Entonces, una superficie cerrada sería toda esta. Esta es una malla, ¿ok? Porque iniciamos en un punto, siendo este, y recorrimos todo el circuito. Perdón. Entonces, esa es una malla. Otra malla podría ser esta, ¿ok? Esta podría ser otra malla porque iniciamos desde este punto y recorrimos todo el circuito. Existen eh, diferentes categorías de mallas e incluso métodos. Existen tres métodos según estos tipos de mallas para que se puedan resolver, vaya, por el método de mallas. Entonces, aquí hay otra malla que está representada como I2 y la malla representada por I2 la voy a marcar aquí, ¿ok? No importa en qué punto inicies, pues va a recorrer un bucle, se le llama, ¿ok? Entonces, pues vamos a analizar este circuito. Se puede resolver a través de dos mallas. El problema ya no nos propone y nos piden que encontremos I1 y nos pide que encontremos I2, ¿ok? Este circuito pues sería muy sencillo de resolver, pero pues encontramos aquí una variable, ¿no? Una variable dependiente. Es una fuente de voltaje. Y esta fuente de voltaje no nos dice el voltaje de forma directa en volts, pero nos dice que es dos veces el voltaje cero, sub cero. Y el voltaje sub cero es este que encontramos aquí. ¿Ok? Entonces, el voltaje que encontremos entre estos dos nodos, este positivo y este negativo, la diferencia de este voltaje, que es el voltaje de la resistencia, lo multiplicamos por 2 y nos tiene que dar el voltaje de la fuente. El circuito ya está operando. Ya hay corrientes que circulan a través de, de este de de estos conductores, de estos componentes, resistencias. Y pues hay que identificar cuáles son pues sus magnitudes y sus sentidos, porque las corrientes pues tienen magnitudes y sentidos, son vectores, y pues ahorita vamos a ver el sentido de qué se trata, porque pues bueno, si pudiste ver, una de las respuestas nos da negativo, ¿ok? Ese va a ser el sentido, pero cuando lleguemos al final del problema, te lo voy a explicar más a fondo.
Ok, entonces pues tenemos este problema con dos mallas, ¿no? Tenemos la malla que está marcada aquí con celeste, que es I1, y voy a marcar aquí la otra con rojo, que es I2. Ok, entonces, pues bueno, entre las dos mallas convive una resistencia, que la voy a poner aquí con azul fuerte, que es la de 10 ohms, ¿no? Aquí pues esta resistencia que se encuentra en medio de las dos, pues se puede decir que es un componente vecino o común entre las dos mallas y pues que nos va a ayudar a formular la ecuación, ¿no? Este circuito pues se va a resolver con dos variables, entonces necesitamos encontrar dos ecuaciones para que tengan estas dos variables y con estas dos ecuaciones vamos a hacer un sistema de ecuaciones que va a ser de 2 por 2. Los sistemas de ecuaciones 2 por 2, como pudiste haber visto en álgebra, pues son sencillos de resolver. Hay más métodos de resolverlos que de los 3 por 3 en adelante. Los más fáciles de resolver puede ser por sustitución y el método de suma y resta, que no aplica para matrices, perdón, 3 por 3 en adelante. Muy bien. Entonces vamos a empezar analizando la malla 1 para empezar con las ecuaciones. Recordemos que esta es nuestra malla I1. Entonces vamos a nombrarla aquí abajo. Malla I1. Ahora, aquí el sentido de la corriente va a jugar un papel muy importante en los signos que vamos a asignar en la ecuación. ¿Ok? Entonces vamos a empezar partiendo de este punto. En la malla I, la corriente circula a favor de las manecillas del reloj. Quiere decir que va a correr en este sentido. La corriente circula, bueno, no lo mencioné, pero lo ideal para el método de mallas es que todas las mallas estén a favor de las manecillas del reloj o en contra. Lo ideal es que siempre estén a favor de las manecillas del reloj, ya que si tú introduces las corrientes como crees que vayan a salir, puede resultar en errores, ¿ok? Entonces lo ideal siempre va a ser identificar las mallas y los bucles, asignarlos las corrientes, el sentido de las corrientes a favor de las manecillas del reloj. Entonces, pues aquí el problema ya no los dice, ¿ok? El problema ya está planteado y ya no lo está dando, ¿ok? Pero pues a lo mejor no lo notaste. Entonces, pues es importante por ahí identificarlo para cuando tú resuelvas un circuito por mallas desde cero, ¿ok? Entonces, lo primero sería identificar las mallas. Con eso tendrías el número de variables con el que vas a trabajar y asignarles un sentido a favor de las manecillas del reloj. A las mallas pues les pondría su nombre, les puedes poner malla I1, o les puedes poner malla 1 nada más, malla 2, como tú quieras. En este caso pues yo voy a utilizar el nombre que ya nos da el problema, que es I latina sub 1. Entonces, como dijimos, empezamos identificando la malla. Por un momento vamos a olvidar que de la línea negra a la derecha existe un circuito, ¿ok? Vamos a concentrarnos solamente en la malla de color celeste. Entonces vamos a partir, por ejemplo, de aquí y nos vamos a encontrar que la corriente circula a favor de las manecillas del reloj, ¿ok? Imaginemos que este es el centro y que va a girar en este sentido, ¿ok? Entonces va a partir de este punto que estoy aquí marcando y va pues a circular la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se va a encontrar con una fuente de voltaje de 40 volts y va a ingresar por la terminal negativa. Entonces vamos a asignarle el signo negativo, que es por donde ingresa la corriente, de 40 volts. Y ahora, la corriente sale por la terminal positiva. Ahora, las resistencias no tienen una polaridad definida, pero lo que vamos a encontrar en este caso es que
siempre van a ingresar por la terminal positiva, ¿ok? En este caso el problema ya no los da, pero en caso de que no nos diera polaridad, ¿ok? La corriente siempre va a ingresar por una terminal positiva. Por donde ingresa la corriente, esa va a ser la terminal positiva de la resistencia. Y por donde sale va a ser la negativa. ¿Ok? En este caso, pues la corriente circula en este sentido. Es por eso que el signo positivo o la terminal positiva va a estar del lado izquierdo y la terminal negativa del lado derecho. ¿Ok? Entonces, ya pasó por la fuente de voltaje, ahora va a ingresar por la terminal positiva. Esto pues va a ser igual, positivo, y va a ser la corriente 1 por la resistencia. En este caso el problema nos dice que es de 70 ohms. Entonces vamos a ponerle aquí 70. Vamos a multiplicar la corriente I1, que es la de la malla, porque dijimos que perdón, vamos a olvidarnos un momento de que existe la otra parte del circuito. Ahorita nos estamos concentrando solamente en la parte celeste. Y pues vamos a multiplicar la corriente I1 por las resistencias que encontremos ahora. En este caso, pues, nos encontramos con la resistencia de 70. Entonces, para eso abrimos el paréntesis y ponemos 70. Ahora, la corriente va a pasar por una resistencia de 10 ohms. Okay, en este caso, la resistencia, esta sería su polaridad, positiva y negativa. ¿Okay? Según la corriente I1, ¿okay? El sentido de la corriente. Entonces vamos a sumarle esos 10. ¿Ok? Entonces la corriente pues ya pasó por la corriente de 10 y ya regresó al punto donde iniciamos. Hasta ahorita pues ya tenemos una parte de la ecuación. Pero eso no quiere decir que hemos terminado el problema. Ahora hay que visualizar las mallas con las que comparte o tiene vecinos componentes o resistencias. Más que nada resistencias, esta malla, ¿no? La corriente I1, la malla I1, pues tiene como vecina o comparte la resistencia 10 con la malla I2, ¿ok? Entonces, en este caso la corriente, el sentido que le asignamos, la corriente I1, perdón, la corriente I1, pues bueno, vamos a analizar esta rama y pues va de arriba hacia abajo, ¿ok? Y la I2 va de abajo hacia arriba. Entonces, esas corrientes, esta va a ser I1 y esta va a ser I2. Las corrientes pues van en contra, ¿no? Se chocan entre sí y pues en este caso pues es por eso que le vamos a asignar un signo negativo. En este caso pues la corriente, según la I1, ingresa por el lado positivo, perdón, y sale por el lado negativo. En el otro caso, por la I2, como circula de abajo hacia arriba, ingresa por la terminal positiva y sale por la terminal negativa. Ok, entonces como tiene doble polaridad, dependiendo de la corriente I1 e I2, es por eso que le vamos a asignar un signo negativo. Porque hay dos corrientes que intervienen aquí, que es la de I1 y la I2 que estamos evaluando. Y lo que vamos a hacer es abrir paréntesis, multiplicar. Bueno, vamos a restar I2, pero multiplicando esa resistencia que tienen como vecinas, la I1 y la I2, que en este caso es de 10 ohms. Ok, entonces ya no hay otras resistencias que sean vecinas a la malla I1. Ok, nada más hay dos mallas. Entonces, pues vamos a cerrar el circuito. Vamos a cerrar la ecuación y lo que hacemos pues nada más es igualando a 0. Ok. Entonces, pues ya tenemos de forma parcial la ecuación, ¿ok? Entonces, pues ahora nada más falta despejarla para tener las variables ordenadas y poderlas introducir en una matriz, y ya sea que tú las resuelvas por el método que quieras, si lo quieres hacer de forma escrita o lo puedes introducir en la calculadora. Bueno, de cualquier modo, pues te tiene que dar el mismo resultado, ¿ok?
Perdón. Ahora, pues vamos a empezar a simplificar la ecuación. Nos vamos a topar, vamos a enviar de 40, que es una constante, la vamos a mandar fuera de la ecuación. ¿Ok? Entonces, pues ya nos quedan solamente las variables I1 e I2. ¿Ok? Entonces vamos a dar, bueno, en este caso no tendríamos que ponerle un signo positivo, pero tendríamos que sí multiplicarlo por la suma de estas dos variables, ¿no? I1 por estas dos variables. La suma de estos dos pues nos da 80, es fácil de resolver. 80 veces I1 menos I2 por 10. Vamos a ponerle 10 veces I2. Y esto va a ser igual a 40. Entonces, pues ya están acomodadas nuestra primera ecuación del sistema de ecuaciones. Tenemos dos variables, entonces necesitamos otra ecuación para poder encontrar I1 e I2, que es lo que nos pide el problema. Perdón si toso. Bueno, ahora pues ya están ordenadas. Lo más fácil o lo mejor que puedes hacer pues es ordenarlas en secuencia. En este caso pues está I1 y luego I2 y pues la constante siempre va a ir fuera del signo de igualdad, ¿ok? Bueno, ya tenemos nuestra primera ecuación, ¿no? Perdón. Estamos en nuestra primera ecuación. Ahora vamos a resolver o vamos a encontrar la ecuación de la malla I2. Para la malla I2, pues vamos a hacer el mismo procedimiento que para la malla I1, ¿ok? Nada más que aquí pues va a haber un pequeño problemita con la fuente, ¿verdad? Ok, y pues ese pequeño problemita pues es que la fuente de voltaje que nos proporciona o que está en la malla I2 pues es una fuente dependiente de voltaje. Es una fuente de voltaje dependiente de voltaje. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a resolverlo como quiera de todas formas con el mismo procedimiento. ¿Ok? El procedimiento sería el mismo. No cambiaría nada. Entonces, vamos a identificar la malla. Como podemos ver, esta va a ser nuestra malla. Vamos a, a iniciar desde cualquier punto que queramos, pero, por ejemplo, podemos empezar aquí. En este caso, a mí siempre me gusta empezar por antes de las fuentes. Entonces, en este caso, pues el centro está aquí y va a girar en ese sentido, ¿no? A favor de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a empezar imaginando otra vez que solamente existe esta malla y vamos a evaluarla solamente en lo que está marcado con marcatextos celeste. Entonces, partimos del punto que marqué aquí, ¿ok? Y nos vamos a topar con el signo positivo de la fuente. En este caso, pues vamos a poner aquí también signo positivo. Y nos dice que es 2 veces V0. 2 veces V0. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí para poder identificar. Entonces, sigue secuencia. Nos encontramos con una resistencia. En este caso sabemos que siempre va a ingresar por el lado positivo. Perdón. Ahí está. Siempre va a ingresar por el lado positivo, entonces vamos a ponerle un signo positivo. Y pues la corriente de I2 va a multiplicar por 10. Vamos a dejar abierto el paréntesis porque más adelante está otra resistencia. Este también ingresa por la terminal positiva y sale por la negativa. Y vuelve a regresar al nodo. A la malla, perdón. O sí, al nodo. Entonces ya tenemos una parte de la ecuación de la malla I2. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos lo que está dentro de la malla, hay que identificar con cuáles es vecina esta corriente. En este caso, pues comparte con
y 1 la resistencia de 10 ohms, ¿ok? Permítame. Perdón, es que se me... No sé por qué últimamente se me seca mucho la garganta. Bueno. Entonces, pues vemos que comparten la malla, que comparten esta resistencia que está en medio, la corriente 1 y la corriente 2, pero en este caso, pues como choca o va en contra de la corriente 1, pues va a ser un signo negativo, ¿ok? Entonces va a restar menos la corriente I1, en este caso el I2, por 10. Es la única resistencia, entonces, pues no, es la única otra variable y es la única resistencia que se encuentra en esa rama que marqué aquí con celeste. Entonces, pues si hubiera otras resistencias aquí en serie, pues se suman, ¿no? Pero por lo general, pues viene nada más una resistencia. Y pues bueno, ya tenemos nuestra ecuación completa porque pues ya no hay más, no, ya no hay otras mallas ni otras resistencias que comparta esta malla con I2, entonces cerramos la ecuación igualando a 0. Bueno, aquí también, como podemos ver, tenemos aquí una variable, ¿no? Encontramos una nueva variable que no es I1 ni I2, ¿ok? Entonces, pues entre las dos ecuaciones, ahora tenemos tres variables. Ocuparíamos de una tercera ecuación, ¿ok? Para poder resolverlo. Pero pues ya no para resolverlo por matrices, sino para sustituir esta variable, ¿ok? Entonces vamos a encontrar que V0, ¿ok? Va a ser igual a, si por ley de Ohm sabemos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para encontrar la, la corriente, entonces para encontrar, perdón, el voltaje, vamos a tener que multiplicar la corriente por la resistencia. Y la corriente que circula por esta rama de la resistencia, por esta que estoy marcando aquí con celeste, por toda esa rama circula I1. Entonces, el voltaje 0, vamos a ponerlo aquí, va a ser igual a I1 por R. La resistencia vale 70. ¿Ok? Entonces, esta V0 lo vamos a sustituir en la ecuación. I1 por 70. Entonces va a ser 2 por 70 veces I1 más 20 veces I2 menos 10 veces I1 igual a 0. Perdón. Ok. Entonces ya tenemos nuestro otro sistema de ecuación. Ya tenemos dos variables. Ya está en función de I1 y de I2. Bueno, vamos a simplificar todavía más esta expresión. Es 70 por 2, 140, menos 10, 130. Más 20 veces I2 y igual a 0. Ya están en secuencia I1 y luego I2. Entonces, pues vamos a crear nuestra malla, nuestra matriz. Y pues vamos a asignarle los valores. 80, esta columna va a ser de I1 y esta columna va a ser de I2. Y pues bueno, van a ser dos filas, dos columnas. La tercera columna pues va a ser la de las constantes. Y pues vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones, ¿ok? Bueno, porque no se pone entre paréntesis esto y una línea para marcar la constante. Entonces tenemos que 81, 80 veces I1 en la ecuación 1, menos 10 y 2, la constante es 40. Aquí tenemos 130.
en la columna de I1 más 20 en la columna de I2 y 0 como constante. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra ecuación, por así decirlo. ¿Ok? Nuestro sistema de ecuaciones ya está puesto en una matriz. Lo resuelvo aquí por una calculadora que tengo. Aquí tengo mi computadora. Y bueno, te voy a recomendar una página que se llama matrixcalc.org. Es la que utilizo yo siempre para resolver matrices. Y pues bueno, te va a ayudar mucho porque tú puedes acomodar las variables que tú quieras, y tú en el resultado puedes elegir si quieres en números decimales, o en fracciones, y los dígitos que quieres que se estén calculando. Además de que te pasa todo el procedimiento, ¿ok? Pero lo ideal es que sepas al menos solamente eh, un método de solución. El que tú quieras. Puede ser Gauss, Gauss-Jordan, montante, de la matriz inversa. Para 2 por 2 pues puede ser suma y resta, sustitución. El que tú quieras. Yo aquí lo voy a resolver por esta calculadora, o puedes usar tu calculadora. Muchas calculadoras ya tienen el, la forma para resolver matrices. Igual pues puedes buscar un video en YouTube que te explique cómo utilizar o cómo resolver sistemas de ecuaciones con tu calculadora. Por lo general son de hasta 3x3, pero bueno, ya depende de la calculadora, ¿verdad? Bueno, aquí ya me dio la solución. Ya encontré los problemas. Las respuestas, perdón. Entonces tenemos que I1 es igual a 0.275. Esta respuesta pues va a ser en amperes, ¿ok? Y la corriente I2 va a ser igual a menos 1.793 amperes. Muy bien. Ahora, estos resultados que obtuvimos pues son el de las corrientes. Si te das cuenta, aquí hay una corriente que tiene un signo negativo, ¿ok? Entonces, pues el signo negativo en los circuitos eléctricos no es más que el sentido de la corriente eléctrica. Quiere decir que el sentido de giro o el sentido de corriente eléctrica que le dimos al circuito, para I2, pues es el inverso, ¿no? O sea, va al revés, ¿no? En vez de ir a favor de las manecillas del reloj, el sentido real de la corriente, pues es que va en contra de las manecillas del reloj. Quiere decir que sale de la fuente y regresa al negativo de esta forma, ¿ok? Eso es lo que nos dice el signo al momento de resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, si te das cuenta, si tú formulas bien las ecuaciones, te va a dar las magnitudes de las corrientes, y si son positivas, quiere decir que el sentido de giro es como lo indicaste. En este caso, I1, pues como nos dio positivo, quiere decir que está bien resuelto. O sea, está bien asignado la corriente eléctrica. Pero, pues bueno, siempre recuerda que al principio pues tienes que utilizar un mismo sentido para todas las ecuaciones. Porque si no puede haber errores o te puedes llegar a confundir con los signos. ¿Ok? Sí se puede resolver, pero pues hay algunas variables en las que te puedes encontrar más que nada con el álgebra, ¿ok? Al momento de asignar signos. Entonces, pues lo ideal es siempre al principio, pues asignarlos todos en un solo sentido, de preferencia a favor de las manecillas del reloj, y ya el resultado te va diciendo el sentido real que tiene en el circuito. Ok, en este caso para I1, pues el sentido real es a favor de las manecillas del reloj, y para I2 es en contra de las manecillas del reloj. Ok, entonces este circuito, pues esto ya es como un plus que te voy a dar. Eh, Aquí hay 3 ramas, ¿ok? La rama I1, ¿ok?
la rama I2, ¿ok? Y hay una tercera rama. Vamos a ponerle de nombre I3, ¿ok? Esta rama I3, pues en las ramas la corriente es la misma en todos los elementos que pasan por esa rama. Pero pues nada más tenemos, el problema nos da 2, ¿ok? Entonces, pues lo que vamos a hacer es utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff y pues vamos a identificar uno de los nodos. En este caso, pues identificamos este que está aquí arriba y pues ya tenemos los sentidos de las corrientes. ¿Ok? La corriente I1 viene por aquí, la corriente I2 entra por aquí y pues si dos corrientes ingresan a un nodo y nada más hay 3 vías, pues una tiene que salir. Entonces en este caso la corriente 3 sale. Entonces la ley de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Ok? ¿A qué se refiere esta sumatoria? Pues que, pues si te das cuenta es una igualdad. Y esto quiere decir que las corrientes que ingresan son las que salen, ¿no? Entonces vamos a sumar las corrientes que ingresan, que en este caso va a ser I1 más I2. Recordemos que I1 nos da 0.275 más 1.79793. Y esto va a ser igual a I3. Entonces, así de fácil encontramos la corriente I3. Permíteme buscar mi calculadora. Permíteme. Okay. Y pues bueno, vamos a hacer esta operación rápido. 0.275 más 1.793 igual a 2.06. Y 3 igual a 2.06. Muy bien, pues bueno, aquí ya encontramos las 3 corrientes. Y en dado caso de que te lleguen a pedir los voltajes, pues vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y como son dos constantes que ya tenemos, pues multiplicamos. En este caso, para encontrar V, a esta vamos a llamarle R1, a esta vamos a llamarle R2, y a esta vamos a llamarle R3. Entonces, para encontrar el voltaje en R1, hay que multiplicar I que pasa por R1, que en este caso pues va a ser I1, ¿no? I1 por R1. Ok, en este caso el voltaje en R1 va a ser igual a I1, que es igual a 0.275 por 70. Ok. Y el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 19.25 volts. Ok, entonces ya encontramos V en R1. Para encontrar el voltaje en la resistencia 2, pues vamos a multiplicar, en este caso sería I2, que sería la corriente que está marcada aquí con amarillo, por R2. Sería igual a I2 por R2, VR2 es igual a I2 igual a 1.793 por R2, que es igual a 10 ohms. Ok, aquí son amperes, perdón, amperes y ohms.
Entonces, pues el voltaje en R2 nos da igual a 17.93 volts. Y pues bueno, para la corriente, para el voltaje en la resistencia 3, aquí 2, pues vamos a tener que multiplicar I3, que calculamos sumando por ley de corrientes de Kirchhoff, y multiplicándolo por la resistencia 3, ¿ok? Esto pues ya te lo dejo de tarea, ¿ok? Y pues bueno, ya encontramos voltajes, corrientes, la resistencia ya no las da el problema. Ahora, pues bueno, te puede llegar a pedir potencia. Y pues la potencia no es más que una multiplicación del voltaje por la corriente. En este caso, pues, eh, ten en cuenta que las resistencias siempre van a consumir potencia y las fuentes de voltaje van a ceder energía. En este caso, pues, van a entregar potencia a menos de que, por ejemplo, esta fuente, la corriente circule en contra de las manecillas del reloj. Si la corriente circula en contra, quiere decir que pues está cargando, por así decirlo, la batería o está consumiendo. Y en este caso, pues nada más se tomaría como signo positivo cuando en el sistema consume, y negativo cuando cede energía. Esto en cuanto a cuando utilizas las ecuaciones para utilizar el principio de continuidad de energía, ¿ok? Porque la energía tampoco se crea ni se destruye, entonces pues es igual para la potencia. Entonces, por ejemplo, para la potencia en R1, pues vas a tener que multiplicar el voltaje en R1, que es 19.25, por I1. I1 es igual a 0.275 amperes. Pues vamos a multiplicarlo. Y la potencia en la resistencia 1 nos da 5.29. ¿Ok? Esta es en la resistencia 1. Vamos a multiplicar ahora una de las fuentes, la de la fuente de 40 volts. La potencia en la fuente 1 lo voy a poner aquí. Y pues va a ser igual a 40 volts por la corriente, que es la misma, I1. ¿Ok? En este caso, I1 es igual a 0.275. ¿Ok? 40 por 0.275. Y la potencia en la fuente 1 va a ser igual a 11 watts. Esto se mide en watts. Perdón, watts. Y pues bueno, ya si quieres calcular los demás, pues nada más revisas la corriente que está circulando por el circuito, la multiplicas por el voltaje que hayas calculado y así encuentras la potencia. Por lo general, para el sistema de mallas, siempre primero se encuentran las corrientes por el método de mallas, luego los voltajes, y ya una vez que tenemos voltajes y corrientes, pues encontramos las potencias. Y pues bueno, hasta aquí sería el primer problema. Espero que no tengas alguna duda. Aquí pues nada más como repaso, pues nos encontramos con esta variable, ¿no? Que es una fuente dependiente, pero pues la vamos a tratar como si fuera una fuente de voltaje normal. Nada más que vamos a sustituir ese V0 por su equivalente, ¿no? Que es el voltaje 70 veces I1, ¿no? 70 ohms por la corriente 1. En este caso, pues no utilizamos, si te diste cuenta, en las ecuaciones no utilizamos unidades, pero si vamos cuando metemos los datos a los sistemas de ecuaciones, a las ecuaciones siempre hay que trabajar en amperes, volts, amperes, volts y ohms, ¿ok? Se utilizan prefijos como miliohms, megaohms, kilovolts. Hay que quitar esos prefijos y utilizar los valores por unidad, ¿ok?
para que no tengas errores al momento de estar calculando. Y pues bueno, esto sería todo por el primer video, ¿ok?